Ella pensó que podía ser que bajaran a un joven moreno de primera clase con solo una mirada de desprecio y unas palabras cuidadosamente medidas, hasta que él sacó de su mochila un documento con el escudo presidencial y la firma de su papá. Porque sí, como imaginaste, su papá fue el presidente más querido de México. Renata de la Garza era ese tipo de mujer que con solo abrir la boca te hacía girar los ojos. No por lo que decía, sino por cómo lo decía. Tenía un tono de voz tan medido, tan ensayado, tan insoportablemente fresa, que bastaban 3 palabras para saber que te iba a juzgar en silencio todo el vuelo. Usaba diminutivos innecesarios, decía o sea como punto y aparte, y todo lo que no entendía era automáticamente naco, básico o súper raro. No volaba en clase turista. Nunca lo había hecho. Nunca lo haría. Le parecía antihigiénico. Era de las que limpian el asiento con Lysol, aunque lo acaben de desinfectar. De las que ven a los sobrecargos como sirvientes bien vestidos y a los pasajeros como amenazas potenciales. Llevaba una Samsonite dura color perla, una mascada coral carísima, que claramente no era de Zara, y unos lentes Chanel, que jamás se quitaba en espacios públicos porque, según ella, la luz fluorescente la envejecía. Ese viernes tomaba el vuelo CDMX Mérida, después de una semana agotadora en la ciudad, cenas políticas, brunches con diputadas amigas y una conferencia sobre liderazgo femenino con propósito, donde no escuchó ni la mitad porque estaba contestando correos. A las 5:50 de la tarde, como si fuera parte de una coreografía ensayada, avanzó por la fila de embarque prioritario sin mirar a nadie, entregó su pase de abordar sin decir hola y caminó directo hacia la cabina ejecutiva, con ese paso de mujer que cree que el mundo le debe respeto solo por existir. Su lugar, como siempre, era 2A ventana, porque volar junto al pasillo era de godines, según le había dicho una vez a su esposo, entre risas. Todo iba bien hasta que vio eso. Una anomalía, una interferencia visual, una nota disonante en su perfecta sinfonía de privilegio. Un joven, moreno, adolescente, sentado junto a su asiento, tranquilo, con una camisa blanca sin marca, tenis perfectamente limpios pero modestos, y una libreta abierta sobre las piernas. Llevaba colgado un gafete que no alcanzó a leer, y ni siquiera la miró cuando ella se detuvo frente a él. No se levantó, no la saludó, no le sonrió. Simplemente siguió escribiendo en su cuaderno como si no tuviera frente a él a una de la Garza. Renata lo observó con cara de ¿es en serio? Giró los ojos, hizo una mueca, acomodó su mascada con un suspiro pasivo-agresivo. El joven ni se inmutó. En ese momento, algo en ella se tensó. Porque si algo la hacía enojar más que la falta de modales, era que alguien que claramente no pertenecía actuara como si sí. Miró a su alrededor esperando encontrar a un sobrecargo con cara de «esto no puede estar pasando». Nadie reaccionó. Ella, en cambio, sintió el impulso de decir lo que siempre pensaba, pero rara vez decía en voz alta. Primera clase ya no es lo que era, pero no lo dijo todavía. Y así, con la mandíbula apretada y el ego a punto de explotar, Renata supo que ese vuelo, ese maldito vuelo, no iba a ser como los demás. Renata no podía concentrarse, ni siquiera en la revista de lujo que traía en la mano. No le importaba si Hermès sacaba nueva colección de mascadas, ni si la chef Mónica Patiño tenía restaurante nuevo en Mérida. Todo eso pasaba a segundo plano ante la ofensa estética que tenía sentada a menos de 1 metro. El joven seguía escribiendo, tranquilo, como si no hubiera una mujer furiosa, de piernas cruzadas con violencia pasiva, observándolo como si fuera un error en el sistema. Renata estaba convencida de que era un error,
¿Un adolescente? ¿Moreno? ¿Con mochila de loncherita escolar? ¿En primera clase? Se inclinó hacia su bolso, sacó su celular y fingió revisar correos. En realidad, quería ver si alguien más lo había notado. Levantó la mirada lentamente, esperando toparse con otra persona indignada. Nada. Nadie parecía escandalizado. Algunos pasajeros ya dormían, otros comían nueces. El joven seguía escribiendo. Renata no podía más. Se desabrochó el cinturón, se inclinó hacia el pasillo y alzó la voz con esa tonalidad dulce falsa que usan los fresas cuando quieren sonar amables, pero están a nada de perder los estribos. «Disculpa, ¿me podrías ayudar con algo?», le dijo a la sobrecargo. La mujer se acercó con una sonrisa cordial. «¿Todo bien, señora?». Renata hizo una pausa dramática, como si le costara decirlo, pero disfrutaba cada segundo. «Es que no quiero sonar grosera, pero me siento un poco incómoda». La sobrecargo frunció ligeramente el ceño. ¿Con el asiento? ¿Desea cambiar de lugar? No, no. Es solo que... No sé si es normal que... Miró hacia el joven. Bajó un poco la voz. Haya menores no acompañados en primera clase. La sobrecargo miró al joven. Luego volvió a verla. Él tiene su pase en regla, señora. Renata fingió una sonrisa. Una de esas que parecen amables si no la miras directo a los ojos. Sí, claro, pero ¿segura que no hubo un error? Digo, se interrumpió a sí misma. No sabía cómo decirlo sin decirlo, y eso le enojaba más. Porque en el fondo, lo que quería preguntar era simple. ¿Y este qué hace aquí? La sobrecargo asintió con firmeza. Tiene su asiento. Es 2B. Todo está correcto. Renata regresó lentamente a su lugar. El joven no se había movido 1 milímetro. Ni siquiera había dejado de escribir. Y eso para ella fue peor. Porque no era solo su presencia, era su calma, su compostura, su derecho. Y ese derecho era una amenaza. Renata cruzó las piernas con fuerza, tomó su botella de agua como si estuviera en una cata de vino caro, y dio un sorbo mientras observaba, sin disimulo, al joven moreno que tenía al lado. Ya no era solo incomodidad, era frustración. ¿Quién era ese muchacho? ¿Por qué tenía ese gafete? ¿Por qué actuaba con tanta tranquilidad, como si fuera su lugar? ¿Por qué nadie más se indignaba? Cada movimiento del joven le parecía una provocación. La forma en que escribía, la calma con la que tomaba notas, el modo en que ni siquiera la volteaba a ver. Para Renata, era una falta de respeto. En su mundo, cuando alguien como él compartía espacio con alguien como ella, por lo menos debía mostrar gratitud, deferencia, algo. Pero ese muchacho parecía estar completamente en paz. Renata trató de sacar su libro. No pudo leer una línea. Abrió Instagram. Se fastidió en segundos. Revisó su correo. Nada importante. Finalmente, como impulsada por un resorte invisible, volvió a tocar el botón de asistencia. La sobrecargo se acercó, esta vez más seria. Renata bajó el tono de voz, pero el veneno seguía ahí. ¿Y no podrías revisarme, por favor, si no hay otro asiento disponible? Es que me siento un poco tensa y quiero descansar. Ya sabes cómo es uno después de una semana intensa. La sobrecargo respiró hondo. Lo siento, señora. El vuelo va lleno. No hay lugares libres. Renata asintió fingiendo comprensión, pero su cara la traicionaba. Claro, claro. Qué pena. Digo, no tengo nada contra el chico, pero, ya sabes, una espera otro tipo de ambiente en primera clase. Fue entonces cuando el joven alzó ligeramente la cabeza y la miró. No con enojo, no con miedo, con una firmeza suave, inquietante, y le dijo, en voz baja, sin dejar de sostenerle la mirada,
No se preocupe, señora. Estoy acostumbrado a que me miren así. Pero aquí, donde estoy sentado, también hay México. La frase cayó como un relámpago en silencio. Renata no supo qué contestar. Su labio superior se crispó. El joven volvió a su cuaderno. Como si no hubiera dicho nada. Como si no hubiera hecho temblar su mundo en una sola frase. El avión no había despegado aún, pero el ambiente en la cabina ya se sentía denso. Como si todos, hasta los que no querían mirar, empezaran a notar que algo raro estaba pasando en la fila 2. Renata seguía en su lugar, tiesa como estatua de museo, y con las mejillas ligeramente enrojecidas. No estaba acostumbrada a perder control, mucho menos frente a desconocidos. Y lo que más le ardía no era que el joven le hubiera respondido. Era que lo había hecho con elegancia, sin levantar la voz, sin insultarla, sin alterarse, como si fuera él el adulto en la conversación. Ella, en cambio, ya no podía ocultar su irritación. Suspiraba fuerte, movía la pierna. Miraba al techo como si fuera víctima de una injusticia histórica. Y en una última jugada desesperada, decidió intentar una táctica distinta. Se acercó un poco al joven y con tono condescendiente y una sonrisa forzada, soltó: «Oye, ¿no estarás en el asiento equivocado? A veces los jóvenes se confunden y...». Él levantó la mirada sin apuro, la observó con una serenidad que dolía y respondió: «No, señora. 2B. Mire mi pase si quiere». Y sin esperar su reacción, sacó el boleto y se lo mostró. Todo en orden. Nombre, asiento, primera clase. La prueba de que no solo podía estar ahí, sino que tenía derecho a estar ahí, igual que ella. Renata se tragó el coraje. Quiso sonreír, pero apenas le salió una mueca. «Ah, bueno, era solo por si acaso». Pero ya era tarde. 2 pasajeros unos asientos atrás ya la miraban con cara de ¿neta? Una joven de su edad, con suéter de universidad pública, sacó el celular sin disimulo, y aunque no grababa aún, ya había leído la situación. Renata lo notó, y eso fue peor, porque ahora ya no era un simple berrinche interno. Ahora la estaban viendo, y lo que antes era un juicio escondido, detrás de unas gafas Chanel, se estaba convirtiendo en espectáculo, uno donde ella era la protagonista, y no como le gustaba. La joven del suéter gris, sentada en la fila 4, ya no podía con la incomodidad ajena. Se había dado cuenta de todo, desde el momento en que Renata se detuvo frente al joven, hasta cada uno de sus suspiros exagerados, los gestos de superioridad y la manera en que presionaba al personal de vuelo con una sonrisa plástica que no engañaba a nadie. Así que, sin decir palabra, bajó la mirada como si revisara sus mensajes y empezó a grabar en modo discreto. Cámara frontal, sin flash. No necesitaba captar audio. Las imágenes hablaban por sí solas. Renata no la vio. Estaba demasiado concentrada en recuperar el control de la situación. Había hecho todo lo que sabía hacer: lanzar indirectas, sembrar duda, fingir amabilidad y exigir con disfraz de sugerencia. Y sin embargo, nada había funcionado. El joven seguía ahí, imperturbable, digno, con una especie de calma tan radical que se sentía como una bofetada a su sistema de creencias. Y lo peor es que la estaban viendo perder. El sobrecargo del pasillo central pasó de nuevo, y Renata lo detuvo con esa autoridad que solo da el dinero viejo. «Disculpa, pero ya te dije que me siento incómoda. Esto no es lo que pagamos por volar en este tipo de cabina. Yo necesito tranquilidad. Y esto me está generando ansiedad. ¿Hay alguien con quien pueda hablar? ¿El capitán, tal vez?» La frase fue demasiado. La palabra capitán disparó algo en el ambiente. Fue como cuando un político dice algo racista en televisión nacional
y todos en la sala contienen el aliento. El sobrecargo se tensó. Los pasajeros empezaron a prestarle atención real. La joven del suéter levantó ligeramente la cámara. Y entonces, el joven moreno, por primera vez, se giró por completo hacia ella. Levantó la mirada. Y con un tono cálido pero firme, como quien ha crecido entre abuelas sabias y maestras de respeto, le dijo: «Señora, si le incomoda tanto mi presencia, puedo cambiarme con usted. A usted le queda mejor el asiento junto a la ventana. Yo puedo sentarme en el pasillo. Así al menos, ya no tiene que verme». Renata se quedó en blanco. La propuesta era tan inesperada, tan decente, tan elegante, que no supo qué decir. Por dentro ardía, porque lo había dicho con un tono que desarmaba. No sonaba a ironía, no sonaba a burla, sonaba a generosidad. Y eso fue aún más humillante. La joven del suéter bajó la cámara y murmuró para sí: «Uy, la quemó con guante blanco». El silencio que siguió a la propuesta del joven fue incómodo, no porque hubiera agresión, sino porque la altura moral era evidente, y eso descolocó a todos. Renata, que siempre había tenido la última palabra en cualquier mesa, de pronto se encontraba atrapada en una situación donde su arrogancia no servía de nada. El joven le ofrecía cambiar de asiento, no como súplica, no como sumisión, sino como una muestra de clase, esa que no se compra en el Palacio de Hierro. Renata parpadeó. Quiso decir algo. Quiso negarse con elegancia, pero solo le salió una frase seca. «No, gracias. Estoy bien aquí». Pero ya era tarde. La gente alrededor la había escuchado. Y aunque nadie hablaba, el veredicto social estaba dictado. 2 filas atrás, una mujer de unos 50 años le murmuró a su esposo: «¿Viste la actitud del muchacho? ¡Qué educado! ¡Qué huevos!». El esposo solo asintió con una media sonrisa mientras miraba a Renata con ese gesto universal de «Ya te cachamos, señora». La sobrecargo, que ya había pasado 3 veces por la misma fila, se acercó con más firmeza. «Señora, si necesita presentar una queja formal sobre su asiento, puedo proporcionarle el formulario una vez que aterricemos. Pero en este momento, todos los pasajeros están en el lugar que les corresponde». Fue la primera vez que alguien en uniforme hablaba sin rodeos. Renata tragó saliva. Se recargó hacia atrás, como si quisiera hacerse invisible por un segundo. Pero ya no había marcha atrás. Ya era la señora clasista del vuelo 8213, y aunque no lo sabía aún, su cara estaba a punto de aparecer en cientos de teléfonos. Mientras tanto, el joven volvió a su libreta. Escribía con calma, como si el acto mismo de escribir fuera su escudo. Pero en la hoja no había tareas escolares. Había ideas, frases sueltas, palabras que se repetían. La dignidad no necesita permiso. No me puse aquí, me pusieron. Lo que soy no les cabe en sus moldes. Porque él sabía perfectamente lo que estaba ocurriendo. Y en lugar de enojarse, estaba tomando nota, como si supiera que ese momento algún día lo contaría. Tal vez en un video, tal vez en un libro, o tal vez en un cargo público que aún no existe, pero que ya está en camino. La cabina seguía en silencio, pero era de esos silencios cargados, densos, que no duran mucho. Como un vaso lleno al borde que está esperando una mínima vibración para derramarse. Y esa vibración vino de la fila 3. Una señora de cabello canoso, vestida con sencillez y ojos que sabían mirar, giró ligeramente hacia atrás y soltó en voz clara, sin levantarla demasiado, pero con un tono que no dejaba lugar a dudas. «Pues a mí me daría más miedo volar junto a una mujer así, que junto a un muchacho como él». El comentario fue como un chispazo. No fue escandaloso, no fue grosero.
pero fue exacto, letal, irrefutable. La frase rebotó por toda la cabina, como si alguien hubiera dicho en voz alta lo que todos pensaban. Renata volteó lentamente. Su rostro era una mezcla de incredulidad, enojo contenido y ese orgullo herido que solo sienten quienes nunca han sido cuestionados. La señora la miró directo. No sonrió, no desvió la mirada. Solo mantuvo la postura de quien sabe que dijo la verdad. Fue entonces cuando la joven del suéter gris, aún con el celular encendido discretamente, murmuró: «Ya valió madre, señora. Ahora sí la quemaron». Un pasajero soltó una risa leve. Otro murmuró: «Uf». Y como si esa frase hubiera quitado un tapón invisible, el ambiente cambió. Ya no era solo tensión, ahora había complicidad. Y Renata lo sintió. Por primera vez en años era minoría en un espacio público. No en cantidad, en narrativa, en poder simbólico. Estaba sola, rodeada, acusada sin palabras. Y lo peor, grabada. El joven, mientras tanto, volvió a su cuaderno. Anotó una sola frase: «Cuando el pueblo habla, el silencio de los poderosos se vuelve escándalo». Renata ya no sabía qué hacer. Estaba incómoda, ardida, pero sobre todo, confundida. No entendía por qué nadie reaccionaba como ella. ¿Por qué todos parecían estar del lado del muchacho? ¿Por qué incluso la sobrecargo ya la veía con cara de «ya siéntese, señora»? Y por dentro le hervía algo más feo que el enojo. La duda. ¿Quién carajos era ese niño? ¿Por qué tan tranquilo? ¿Por qué todos lo trataban con respeto? De pronto, el joven llamó otra vez a la sobrecargo. Ella vino rápido. Él le entregó algo. Renata fingió no ver, pero estaba espiando con los ojos. Era una carpeta chiquita. La sobrecargo la miró, la leyó rápido, y luego asintió con cara seria, como si entendiera todo. Y ahí, Renata sintió que algo no estaba bien, que se le había ido de las manos. Fue entonces cuando el joven se giró hacia ella. La miró sin enojo, hasta con calma, pero firme, y le dijo: «¿Sabe quién me puso aquí, señora?». Renata no supo qué decir. Se quedó helada. Y él, sin quitarle los ojos de encima, dijo con voz tranquila, sin presumir, sin alzar la voz: «Mi papá, él me mandó. Me pidió que tomara este vuelo, que observara todo, que tomara nota. Es parte de un encargo. Es algo importante para él». Sacó un papel doblado de su mochila. Lo abrió y se lo enseñó, sin miedo, sin esconderlo. Renata lo leyó, o por lo menos vio la firma. Decía: «Andrés Manuel López Obrador, expresidente de México». Y más abajo, con pluma azul, decía algo que le dio un golpe directo al estómago: «Confío en mi hijo para esta tarea». Renata se quedó fría, pálida, sin aire, como si le hubieran dado una cachetada sin tocarla. El muchachito moreno que había querido sacar del avión era el hijo del expresidente. Ahí fue cuando entendió que todo el mundo la estaba viendo, pero esta vez, no como señora elegante, sino como lo que en realidad había sido desde el principio: una fresa clasista que no supo con quién se metía. Renata quería desaparecer, sentía que todos la miraban, y no estaba loca, todos la miraban. La señora que llevaba media hora queriendo sacar al muchacho de su lugar, resultó estar sentada al lado del hijo del expresidente. Así, sin más, como karma servido en bandeja. Intentó fingir que no pasaba nada, que el cuerpo no se le estaba enfriando por dentro, que las manos no le temblaban un poquito, pero ya no podía sostener su teatro. Porque cuando leyó esa firma, la de AMLO, grandota, al final de la carta, se dio cuenta de que había cruzado una línea. Y no cualquier línea, una de esas que se graban en video
y se hacen virales en menos de 10 minutos. La chava del suéter gris que venía grabando todo desde antes se acomodó tantito en su asiento y susurró bajito, como para sí misma, pero con intención de que se oyera. No, bueno, qué oso, señora. Lo va a ver todo TikTok. El señor de la fila de atrás se rió por lo bajo. Otros pasajeros fingieron seguir con sus cosas, pero ya estaban metidísimos en el chisme. El ambiente en el avión cambió. Ahora había tensión, pero de la sabrosa. Como cuando sabes que alguien la regó durísimo y estás a punto de ver cómo se les voltea todo. El muchacho volvió a sentarse derecho, acomodó su libreta y empezó a escribir otra vez, sin decir más, sin mirar a nadie, como si nada hubiera pasado. Pero eso, justo eso, fue lo que más hizo arder a Renata, porque ni siquiera le estaba restregando en la cara quién era, solo lo había dicho y punto, con esa tranquilidad que da saberse con la razón. Renata intentó arreglarlo, pero no le salía nada bien. Ay, bueno, yo no tenía idea. Disculpa si fui... El joven la miró de reojo y sonrió leve, sin burla, sin malicia, pero con algo que pesaba: respeto. El tipo de respeto que ella no había mostrado nunca en todo el vuelo. No se preocupe, señora. Entiendo. A veces nos cuesta aceptar que el país está cambiando. Y volvió a escribir. Una señora más adelante, que no había dicho nada en todo el vuelo, soltó un «tómala», bajito, como quien no aguanta las ganas. Renata no supo si reír, llorar o fingir que le estaba dando un golpe de calor. Porque ya no había marcha atrás. En ese momento ya era meme, ya era historia, ya era lección. Ya nadie hablaba fuerte, pero el avión estaba lleno de murmullos. Todos fingiendo estar en sus asuntos, pero todos bien metidos en lo que estaba pasando en la fila 2. Algunos escribían discretamente en WhatsApp: «Güey, está pasando algo en el avión. Una señora fresa quería sacar al hijo de AMLO. Te juro que lo estoy viendo en vivo». Y justo cuando parecía que el momento ya había pasado, que todo se iba a calmar, alguien habló con claridad. Fue un señor de voz grave, de esos que cuando hablan, todos voltean. Estaba en la fila 5. Levantó la cabeza y mirando directo a Renata, dijo en voz firme, sin gritar, pero con un tono que cortaba el aire: «Por eso el país está como está, porque hay gente que todavía cree que ser moreno es sinónimo de no pertenecer». Y ya, con eso bastó. El avión se quedó en silencio. El tipo no esperaba aplausos, no lo dijo para lucirse, lo dijo porque tenía que decirse. Como cuando el pueblo habla con el estómago lleno de coraje y hartazgo. Renata bajó la mirada. Esta vez no pudo responder, no pudo quejarse, no pudo meterle su «yo solo dije» o su «no era mi intención». Ya no había defensa posible, porque esa frase era más grande que ella, más grande que el joven, más grande que ese vuelo. Era una verdad que dolía y que muchos habían callado por años. Pero ese día, en ese avión, alguien la dijo. Y punto. El joven levantó la vista. No alzó la ceja. No sonrió. No hizo nada. Solo asintió suavemente, porque sabía que no estaba solo, que esa gente que estaba ahí, aunque no lo conocieran, lo estaba defendiendo no por ser hijo de alguien, sino por algo más profundo, por ser como ellos. Y ahí, sin buscarlo, se convirtió en símbolo. No por la carta, no por el apellido, sino por mantenerse firme, educado y con la cabeza en alto, mientras lo intentaban humillar. Y Renata solo tragó saliva y miró por la ventana, deseando que el vuelo aterrizara ya, o que la tierra se abriera de una vez. El resto del vuelo fue silencioso, pero no tranquilo. Nadie dijo una palabra más, pero todos sabían que acababan de presenciar algo que no se olvida. Renata permanecía tiesa,
mirando por la ventana, con la mandíbula apretada y las mejillas tensas. No lloraba, pero era como si sí, porque cuando uno ha vivido siempre arriba y de repente lo bajan en público, el golpe no es físico, es al ego. El joven seguía escribiendo, página tras página, concentrado, como si esa libreta fuera su lugar seguro, como si supiera que esa historia tenía que contarse, guardarse, compartirse. Cada letra que escribía era una respuesta sin gritar, una forma de decir, no me voy a rebajar, pero tampoco me voy a callar. Cuando el avión comenzó a descender, algunos pasajeros se acomodaron en sus asientos. Otros fingieron dormir, pero todos sabían que lo que acababa de pasar ya no se podía borrar. Era parte del vuelo, parte del Archivo Nacional de la Vergüenza Clasista. La sobrecargo pasó para confirmar que todos tuvieran sus cinturones puestos. Cuando llegó a la fila 2, miró a Renata y luego al joven. Les dio una mirada larga. Y entonces, sin decirlo, lo dijo todo. Le guiñó el ojo al joven y le sonrió con respeto. Renata lo notó, y ahí se dio cuenta de que la había perdido con todos, con la tripulación, con los pasajeros, con ella misma. Porque no solo fue clasista, fue maltratadora, soberbia y ridícula, con el hijo del presidente. El avión tocó pista. El clásico aplauso de algunos pasajeros sonó de fondo, pero esta vez se sintió distinto, como una forma de cerrar un acto, como si todos estuvieran celebrando no el aterrizaje, sino el desenlace. Cuando el avión se detuvo, todos se levantaron lento. Renata fue de las últimas, tal vez porque no quería caminar entre los que la habían escuchado, o tal vez porque no tenía fuerzas. El joven se puso de pie, acomodó su libreta, su carpeta, su mochila, y antes de dar un paso, volteó a verla por última vez. No dijo nada. Solo hizo algo que la desarmó por completo. Le extendió la mano. Renata la miró, dudó, la tomó. Fue un apretón breve, educado, sin odio, y él solo dijo, «Gracias por enseñarme tanto en un solo vuelo». Y se fue, con paso firme. Mientras ella se quedaba ahí, con la mano colgando, como si acabara de estrechar la historia y perder. No habían pasado ni 3 horas desde que aterrizó el vuelo, cuando el video ya estaba en todos lados. Primero en WhatsApp, compartido entre grupos de familia, con títulos como «Mira a esta señora clasista, qué vergüenza». Después se regó por Facebook, donde miles de personas comenzaron a comentar cosas como «Así son todas», se creen superiores por tener la piel más clara. Y luego llegó a Twitter, donde explotó por completo. Alguien lo subió con una frase sencilla pero directa. Señora clasista intenta sacar a joven moreno de primera clase, sin saber que es el hijo de AMLO. Y en cuestión de horas, ya tenía millones de vistas. Programas de chismes, noticieros locales, hasta foros políticos. Todos lo estaban comentando. En los grupos de taxistas, de sindicatos, en las maquilas, en las mesas del tianguis. Todos hablaban del vuelo. Y lo mejor, todos sabían de qué lado estaban. En una entrevista, un reportero le preguntó al presidente si era cierto. AMLO sonrió con esa cara de «Sí sé, pero no diré mucho». Y solo dijo «Mis hijos ya son grandes, son libres. Y si alguien los discrimina por cómo se ven, qué bueno que lo vivan. Así entienden mejor lo que vive la gente todos los días». Mientras tanto, en Internet, el video se analizaba con lupa. La cara de Renata cuando se enteró quién era el joven, su incomodidad, sus frases condescendientes y la reacción del muchacho, sin levantar la voz, sin perder el respeto, solo mostrando su carta, solo existiendo con dignidad. Pero lo que más se compartía, lo que se volvió viral con fuerza, fue la frase del señor de la fila 5.
Por eso el país está como está, porque hay gente que todavía cree que ser moreno es sinónimo de no pertenecer. Esa frase se volvió consigna. La gente la imprimió en camisetas, la pegó en paredes, la usó en memes. Muchos contaron sus propias historias, gente a la que sacaron de tiendas por verse rara, personas ignoradas en restaurantes, niños que no los dejaron entrar a clubes porque no cumplían el perfil. El vuelo se volvió símbolo, y en el centro de todo estaba él, el joven con libreta, sin hacer escándalo, pero enseñándole al país que la clase no tiene que ver con la ropa, ni con el apellido, ni con la piel. Después del vuelo, el joven no dijo nada en público, no dio entrevistas, no subió videos, no contestó mensajes, siguió con su vida como si nada. Pero todos sabían que ya nada era igual. Porque mientras él caminaba tranquilo por la calle, la gente lo empezaba a reconocer. «Tú eres el del avión, ¿verdad?», le decían. Otros lo saludaban con respeto, como si fuera un diputado o un ministro, cuando en realidad solo era un muchacho de 17 años con una misión que su papá le había dado: observar, aprender y no dejarse. Y vaya que cumplió. Cuando llegó a su casa en la Ciudad de México, lo estaban esperando. No con fiesta, no con aplausos. Lo esperaban su mamá y su papá. Le abrieron la puerta y lo abrazaron fuerte. Nada más. Sin discursos, sin te lo dije. Solo ese tipo de abrazo que lo dice todo. «¿Cómo te fue, hijo?», preguntó AMLO mientras le servía un café. El joven lo miró con una sonrisita. «Aprendí más en 2 horas que en todo un año de escuela». Su mamá se rió bajito. AMLO solo asintió. «Te tocó vivir lo que muchos viven todos los días, pero tú lo viviste con luz encima. Por eso era importante que lo sintieras, porque si algún día tienes poder, no se te puede olvidar de dónde vienes». El joven sacó su libreta, la puso sobre la mesa y la empujó hacia su papá. «Aquí está todo lo que vi, lo que sentí y lo que pensé mientras la señora me miraba como si no mereciera estar ahí». AMLO hojeó un par de páginas. No dijo nada. Solo sonrió. «Gracias, hijo. No sabes lo orgulloso que estoy». Y en esa cocina sencilla, sin cámaras, sin reflectores, sin lujos, se selló una historia que ya era leyenda nacional. Una historia que nació en un vuelo, que se regó por WhatsApp, que se convirtió en conversación entre el pueblo, y que demostró que a veces no hace falta gritar para hacer temblar al sistema. Solo hace falta quedarse en el asiento correcto y no moverse, aunque te quieran bajar. Desde entonces, nadie supo más de Renata. Algunos dicen que se fue del país un rato, que no soportó la vergüenza. Otros dicen que cambió de look, que dejó de hablar como antes, que ahora viaja en económica por humildad. Pero lo cierto es que ese vuelo la marcó, como a todos. Porque ese día, en el aire, no se trataba solo de un asiento. Se trataba de algo más profundo, de siglos de clasismo, de prejuicios disfrazados de preocupación. De esa idea podrida que todavía habita en muchos, que hay personas que no merecen ciertos lugares por cómo se ven, por cómo hablan o por cómo se apellidan. Pero ese joven, moreno, callado, con una libreta en la mano, no se bajó, no discutió, no se puso al tú por tú. Se quedó, porque sabía que ese asiento no se lo regalaron. Se lo ganó el pueblo que lo puso ahí. Y aunque era solo un asiento de avión, ese día representaba mucho más. Representaba la voz de quienes siempre han sido callados, el lugar de quienes siempre han sido ignorados, y el derecho de existir sin pedir permiso. A veces, la verdadera revolución no grita, solo se sienta, observa y escribe. Y cuando el país lo necesita, se vuelve historia.